Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Imaginen esto, dos de las personalidades más queridas de Turquía, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, y de repente un cambio radical que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Hoy vamos a desgranar el impacto, la sorpresa y todas las reacciones que ha generado el flamante cambio de look de Can Yaman. ¿Están listos para esto? Porque créanme, la noticia es jugosa y las implicaciones aún más. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de transformaciones y reacciones, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den al botón de suscribirse. Es la mejor forma de no perderse ninguna de nuestras dosis de noticias, análisis y por supuesto chismes jugosos del mundo del espectáculo. Así que pulsen ese botón rojo y activen la campanita para estar al día. Ahora sí, vamos a empezar. La noticia saltó como una chispa en una noche estrellada y, créanme, la velocidad con la que se propagó fue digna de un récord. Can Yaman, el actor que nos conquistó a todos con su carisma, su imponente presencia y, seamos sinceros, esa sonrisa que desarma, decidió dar un giro de 180 grados a su imagen. Y cuando digo giro de 180 grados, me refiero a un cambio tan drástico que dejó a muchos preguntándose si habían visto bien. Estamos hablando de un nuevo estilo, una nueva faceta que, sin duda, redefine por completo su imagen pública. Y la reacción más esperada, la que todos estábamos esperando ver, ¿cuál fue? Pues la de Demet Özdemir, su expareja, su CEO protagonista en esa serie que nos robó el corazón y, sin duda, alguien que conoce a Can Yaman mejor que la mayoría. Seamos honestos, en el mundo del espectáculo, las reacciones de exparejas ante cambios tan significativos suelen ser analizadas con lupa, ¿verdad? Y en este caso, la de Demet no fue la excepción. Can Yaman, siempre conocido por su cabello oscuro y su estilo más bien clásico, aunque siempre con ese toque de rebeldía que lo caracteriza, apareció de repente con un aspecto completamente diferente. Hablamos de un cambio que va más allá de un simple corte de pelo. Para muchos se trató de una metamorfosis completa, casi como si hubiéramos descubierto a un nuevo Can Yaman. ¿De qué se trataba exactamente? Bueno, los detalles que han trascendido apuntan a un cambio en el color y la textura del cabello, y quizás incluso un estilo más atrevido en su vestimenta. Los rumores iniciales hablaban de un rubio platino, algo que para un actor tan asociado con su imagen morena, era impensable. Y cuando la noticia se confirmó con las primeras imágenes que empezaron a circular, la sorpresa fue generalizada. Las redes sociales explotaron. Instagram, Twitter, TikTok, todos los rincones de Internet se llenaron de comentarios, memes y teorías. Se ha teñido el pelo, es para un nuevo papel, está probando una nueva etapa en su vida. Las preguntas se multiplicaban y la intriga crecía minuto a minuto. Can Yaman, que siempre ha sido un imán para la atención mediática, esta vez la atrajo con una fuerza aún mayor gracias a este giro inesperado. Y es que cuando una figura pública de su calibre decide cambiar su imagen de forma tan radical, las implicaciones son enormes. No solo se trata de estética, sino que también puede ser un reflejo de un nuevo rumbo profesional, de un deseo de reinventarse o simplemente de una búsqueda personal de un nuevo estilo. Pero volvamos a lo que realmente nos ha traído aquí, la reacción de Demet Özdemir. Ella, que compartió pantalla y, según los rumores, también momentos personales con Can Yaman, era la pieza clave en este rompecabezas mediático. ¿Cómo reaccionaría ante esta transformación? ¿Sería una sorpresa para ella también? ¿Habría algún tipo de comunicación o simplemente lo vería como cualquier otro seguidor en las redes sociales? La expectación era palpable. Los primeros indicios de la reacción de Demet surgieron a través de sus propias redes sociales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. No hubo un comunicado oficial, no hubo una entrevista explosiva, pero sí hubo señales. Pequeños gestos, sutiles indicios que los fans más perspicaces no tardaron en captar. Se habló de que Demet dio me gusta a ciertas publicaciones que mostraban el nuevo look de Can. Para algunos, esto podría significar poco. Pero para otros, en el complejo entramado de las relaciones entre celebridades, un simple me gusta puede tener un significado profundo. Podría interpretarse como una aprobación, una señal de que, a pesar de su pasado, respeta su decisión o incluso le parece bien. Sin embargo, la narrativa que empezó a tomar fuerza fue la de la sorpresa. Varios medios turcos, citando fuentes cercanas a la actriz,
aseguraban que Demet Özdemir no tenía ni idea del cambio de look de Can Yaman. La sorpresa, según estas informaciones, fue genuina y total. Sedik que cuando vio las primeras imágenes, se quedó impactada, tal vez incluso un poco desconcertada. Imaginen la escena, estar navegando en redes sociales, encontrarse con la imagen de alguien con quien compartiste tanto, y ver un cambio tan radical que te hace pensar, ¿quién es este? Y es que para Demet, Can Yaman no es solo un actor más. Es alguien con quien compartió una química innegable en pantalla, alguien con quien se rumoreaba que tuvo una relación sentimental. Por lo tanto, cualquier movimiento significativo en su vida, especialmente uno tan visible como un cambio de imagen, es probable que tenga un eco en ella, aunque sea a nivel personal. El hecho de que se presentara como una sorpresa para ella, según los reportes, añade una capa de drama y de intriga a toda la situación. ¿Significa esto que no tienen contacto? ¿O simplemente que Can es una persona que guarda bien sus sorpresas, incluso con quienes fueron cercanos? Analicemos un poco las posibles razones de este cambio. Can Yaman ha estado explorando nuevos horizontes profesionales, y un cambio de look a menudo va de la mano con un nuevo proyecto. Se ha hablado de posibles papeles en producciones internacionales, y en Hollywood, por ejemplo, las transformaciones físicas son pan de cada día para adaptarse a los personajes. Podría ser que este nuevo estilo sea un requisito para un papel que aún no se ha anunciado oficialmente. O quizás simplemente Can Yaman ha decidido que era el momento de un cambio personal, de salir de su zona de confort y experimentar con su imagen. A veces, un nuevo look puede ser un catalizador para un nuevo estado de ánimo, para una nueva energía. Y la reacción de Demet, aunque sea de sorpresa, nos habla de la dinámica entre ellos. Si realmente no lo vio venir, podría indicar una distancia en su relación actual. No necesariamente una mala relación, pero sí una que no implica una comunicación constante sobre cada movimiento personal. En el mundo de las celebridades, donde cada detalle se magnifica, a veces la discreción es la mejor estrategia. Y quizás Can Yaman, sabiendo que cualquier cosa que hiciera sería analizada al detalle por la prensa y sus seguidores, decidió mantener este cambio en secreto hasta el último momento. Ahora, ¿qué implica esto para los fans? Para los seguidores de Can Yaman, este cambio ha sido una fuente de debate y emoción. Algunos adoran la audacia, la valentía de reinventarse. Otros, quizás, prefieren su imagen anterior. Pero nadie puede negar el impacto. Y para los fans de la pareja que formaron Can y Demet en la pantalla, esta noticia añade un condimento extra. Siempre hay un grupo de seguidores que anhela verlos juntos de nuevo, y cada movimiento de uno, analizado en relación con el otro, alimenta esa esperanza o al menos esa curiosidad. Consideremos también la posibilidad de que la sorpresa de Demet sea algo orquestado. En el mundo del marketing y la comunicación, a veces se generan narrativas para maximizar el impacto de un evento. Sin embargo, basándonos en la información que ha circulado y en la naturaleza de los medios turcos, que suelen tener acceso a fuentes cercanas, parece plausible que la sorpresa haya sido genuina. Esto, de hecho, hace la historia más interesante. El cabello de Can Yaman, que antes era oscuro y voluminoso, ha sido transformado. Las primeras imágenes mostraban un tono mucho más claro, con un corte que le daba un aire diferente. Algunos compararon su nuevo estilo con el de otros actores internacionales que han experimentado con looks similares. La clave aquí es la valentía. Es fácil mantener una imagen exitosa, pero es mucho más arriesgado cambiarla y arriesgarse a que no guste tanto. Y Can Yaman ha demostrado tener esa valentía. En resumen, el cambio de look de Can Yaman ha sido un terremoto en el mundo del entretenimiento turco. Un movimiento audaz que ha generado un sinfín de comentarios y especulaciones. Y la reacción de Demet Özdemir, al parecer una sorpresa genuina, ha añadido una dosis extra de intriga a esta historia. Si fue para un nuevo proyecto, para una reinvención personal, o una combinación de ambos, lo que es innegable es que Can Yaman ha vuelto a acaparar titulares y a mantener a su público en vilo. Su capacidad para generar expectación, incluso a través de su apariencia, es algo que lo distingue. Y en este caso, la sorpresa fue tal que alcanzó incluso a quienes compartieron con él una parte importante de su camino. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por esta fascinante transformación y la reacción que ha desatado. Ha sido un viaje lleno de sorpresas, especulaciones y sobre todo, de mucho interés mediático. El mundo de las celebridades nunca deja de sorprendernos, ¿verdad?
Y esta vez, Kanyaman nos ha dado un gran titular y ha puesto a todos a hablar. La forma en que Demet Özdemir, al parecer, se ha visto impactada por este cambio, añade un matiz interesante a la narrativa. Espero que hayan disfrutado de este análisis. Y tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes de este cambio de look de Kanyaman. ¿Les gusta? ¿Les sorprende? ¿Qué creen que significa? Déjenme todos sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es lo más importante para mí y para este canal. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante como a mí, no olviden darle un buen me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Pulsen ese botón rojo, activen la campanita y únanse a nuestra comunidad. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.